presentaciones. Acá con Cristiano Delfino va a hablar sobre memorias para el reconocimiento. Pues María Eugenia Ulfe, que va a hablar de Catamarca, ciudadanía, memoria y reconocimiento. Y finalmente Tavia Portugal, con lugares de memoria y paradigmas por el reconocimiento. Ponciano es americano, en primer lugar, historiador, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, hizo su doctorado en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y actualmente coordina el Grupo de Memoria del IEP y enseña cursos de la Católica sobre memoria. María Eugenia es antropóloga, con doctorado de la Universidad de George Washington. Es docente de la Universidad Católica y coordinadora del programa de antropología de la misma universidad. Y Tavia es antropóloga también de la Católica y también integra el grupo de memoria en la en este caso. Tavia fue la asistente de Carlos Iván en su último proyecto que tiene en IEP. Y actualmente, junto con Ponciano, están editando el libro de ese proyecto. Entonces empezamos con Ponciano, ya conocen la dinámica de 10 minutos. Tengo dos papelitos acá que se voy a presentar en un momento pertinente. Empezamos con Ponciano. Gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar, tanto este es un evento de memoria y en memoria de Carlos Iván, recordando algo de mi vínculo especial con él. Entre las muchas virtudes de Carlos Iván, además de su especial sensibilidad, profundidad y compromiso para entender el país, Carlos Iván fue un mentor especial, y especial en el sentido de siempre en todos sus proyectos, como pasó conmigo y como pasó en su último proyecto con Tavia, Renzo, Gabriel Salazar, siempre involucró a académicos jóvenes, muchos, y siempre con un énfasis especial en ser estudiantes de universidades públicas y en el caso mío de universidades de provincia, ¿no? Eso es una práctica no muy recurrente en este país y eso me ha permitido establecer este vínculo, porque conocí a Carlos Iván a principios de los 90s, cuando todavía yo estudiaba en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, y es ese vínculo y ese interés de involucrar gente joven, académicos de provincias, que me permitió no solo conocerlo y establecer un largo vínculo de colaboración, sino el de impulsar proyectos como el último que tuvimos con este grupo Memoria y este seminario de estudios sobre memoria. Voy a hablar sobre memorias para el reconocimiento. Voy a intentar elaborar 3 conceptos. No estoy del todo seguro si funcionará, entonces va a ser una vergüenza pública si no sale como me he propuesto. Es pensar en 3 categorías que creo pueden ayudarnos a reflexionar el tema de memoria tanto como práctica social como elaboración académica. En el caso peruano es sobre una noción, ciudadanía, se vincula a todo lo que se viene trabajando en términos de justicia, y la otra categoría es individualidad. Quiero introducir esta categoría de individualidad para pensar la noción de reconocimiento, una noción que fue
discutida, elaborada en el último proyecto de Carlos Iván, Batallas por la Memoria, al cual yo me sumé hacia la última etapa de este proyecto, en el que el trabajo de Tania, me imagino es la que va a presentar en detalle sobre cómo fueron elaborando esta noción, y en cierta medida fuimos discutiendo en el grupo Memoria esta categoría, un poco poniendo en diálogo, por un lado, hay una literatura rica, extensa, solo para mencionar Nancy Fraser, quien se enfrasca para discutir la noción de reconocimiento entre la noción de identidad y redistribución, y una noción mucho más, creo, interesante para nosotros, para pensar estos temas de memoria en su complejidad, es de Axel Honneth sobre reconocimiento vinculado a pensar el tema del amor, de la justicia y de la solidaridad. Quiero comenzar entonces señalando algo que salió en la mesa tanto de ayer sobre las comisiones de verdad, y en la presentación de Gonzalo Sánchez, y sobre todo en el comentario de Félix, quien sí plantea lo que él señala, este desafío de sintonía entre, por un lado, estas narrativas que las comisiones de la verdad plantean, y por otro lado estas memorias locales con una semántica de diversidad de sentidos. Por otro lado es entre espacios públicos de representación y espacios más privados, o entre continuidades y rupturas, contenciones. Muchas veces cuando estudiamos temas de memoria, sobre todo y cuando discutimos, muchas veces le prestamos mucha atención o nos terminamos como atrapados en estas dimensiones de ciudadanía y derechos humanos y justicia, aun cuando recuerdo en la presentación de la inauguración de la muestra que tenemos de Gilberto Jiménez, Jürgen Gothe enfatizaba que muchas veces estas categorías de justicia y ciudadanía son más una gramática que contenido. Cuando uno ve los trabajos de Gilberto, esta muestra que Jürgen llamaba agresiva, en tanto no hay nada de lo que se plantea como categorías, ¿no? Y sí, algo que me gustó mucho de Gonzalo Sánchez es: cuando fracasa la justicia, persiste la memoria de la justicia, ¿no? ¿Qué intento pensar a través de estos temas? Es el espectro de la justicia, el espectro de la ciudadanía, es un espectro tan limitado frente a la cotidianidad de cómo se vive los procesos de memoria en comunidades como Chungui o Churajay u otras. Entonces el gran reto es cómo comenzamos a trabajar entre ese espacio público tan reducido de las elaboraciones y representaciones y esa cotidianidad de las expresiones múltiples de cómo se elabora, se recuerda y se plantea estas representaciones de memoria a distintos niveles. Elizabeth Gelin, en el prólogo de su libro Los trabajos de la memoria, que va a ser editado por el Instituto de Estudios Peruanos, plantea sin duda el desafío que el análisis y la práctica político-ideológica deben afrontar, es cómo vincular estas interpretaciones localizadas con esos derechos humanos universales, a veces lejanos y abstractos, pero no del todo ausentes, como vamos a ver en las reflexiones que espero Tania nos ofrezca. El paradigma de los derechos humanos está
anclado en el individualismo abstracto, una condición humana universal. Las personas y grupos concretos están inmersos en redes sociales, instituciones y normas localizadas y compartidas, ancladas en una conformación histórica específica. Ese es el otro espectro de cómo, usando un ejemplo, voy a intentar elaborar para discutir esta noción de individualidad. Esa universalidad global, las narrativas de memoria están tan presentes en estas localidades. Eso es lo que sale en el último proyecto de Batallas por la Memoria de Carlos Iván, donde el trabajo de Tamia Portugal y de Renzo Aroni sobre lugares de memoria les permite dar una tuerca en el análisis de memoria. Para Putis, para los líderes de Putis como de Putaja, a diferencia de cómo las ONGs han ido trabajando todo el tema de la memorialización, que intentan, digamos, más planteado como esfuerzos pedagógicos de transmisión de memoria, para los líderes de las comunidades estas, el valor de la monumentalización está pensado más en sus alcances políticos que pedagógicos. Tienen una mirada más hacia afuera que hacia adentro. Es decir, la construcción de los lugares de memoria en estas localidades no se traduce en el llamado a recordar, son oportunidades para alcanzar algo más de visibilidad y reconocimiento de la sociedad y del Estado. Entendido así, las luchas por la memoria son siempre luchas políticas, son siempre batallas por la inclusión y el reconocimiento de la ciudadanía, precisa Portugal. La memoria de la violencia en ese sentido es un capítulo más en la construcción de ciudadanía. Incorporar en el imaginario de memorias subalternas enriquece el entramado de la promesa de una república, una con ciudadanos. Las batallas por el reconocimiento se definen en la relación de estas poblaciones con los centros de poder. La producción de discursos, de actos de conmemoración y de memorializaciones son ventanas de oportunidades políticas para alcanzar algo de reconocimiento. Así, las memorias de la violencia y la identidad de víctima como repertorio discursivo sirven para exigir verdad y justicia, pero también para exigir inclusión y reconocimiento, un lugar valorado en el Estado-Nación. Se configuran así plataformas políticas e identitarias que integran lo que Nancy Fraser busca en la categoría de reconocimiento, que puede resolver los problemas de desplazamiento y reificación de la identidad cultural y étnica frente a las luchas por redistribución. En otras palabras, las memorias relacionadas al pasado inmediato, aun cuando son extremas y extraordinarias, están inscritas en memorias históricas largas y profundamente enraizadas en estructuras sociopolíticas de desigualdad e injusticia, como también en prácticas culturales cotidianas. Es esa estructura sociopolítica la que marca el lenguaje y la agenda política, y es desde donde se busca negociar alianzas que tienen como objetivo una mayor articulación y un mayor reconocimiento. Esta discusión teórica se aprecia igualmente en la discusión alrededor del tema de las reparaciones, por ejemplo. Más allá de la discusión que ve como opuestas reparación o desarrollo, derecho o pobreza, las luchas por el reconocimiento trascienden ambos paradigmas con cuales el Estado y las organizaciones de derechos humanos ven el tema. Pero la noción de reconocimiento planteada por Fraser no solo se inscribe en ese ámbito de enfrascamiento en la discusión entre cultura como identidad y economía como redistribución, y ahí introduzco esta noción de
Honneth, que va a darme pie a pensar esta noción de individualidad más allá de la noción de ciudadanía. Honneth señala en el reconocimiento jurídico, expresa que todo sujeto humano, sin diferencia alguna, debe valer como un fin en sí mismo, mientras que el respeto social, eso es lo que él introduce, pone de relieve el valor de un individuo en la medida en que se puede medir con criterios de relevancia social. En el primer caso, entonces, ante el respeto universal de la libertad, de la voluntad de la persona; en el segundo, por el contrario, ante el reconocimiento de realizaciones individuales cuyo valor se mide por el grado en que la sociedad las experimenta, son significativas. Por ello, el reconocimiento de un hombre como persona no presenta gradaciones, mientras que la valoración de sus cualidades y capacidades, implícitamente al menos, apunta a una medida en virtud de la cual debe ser determinada como más o menos. Planteo la idea de esta individualidad en relación a la noción de ciudadanía para poner en discusión lo que muchas veces, cuando trabajamos estos temas de memoria, a veces tendemos a enfatizar solo ciertas dimensiones y no dimensionar otras que voy a ejemplificar a través del significado de la ropa. En los últimos meses, años, en Ayacucho, en muchas comunidades se han dado exhumaciones. Yo he seguido el caso de Putka en las alturas de Huanta, y por supuesto hay muchos otros como el de Putis, el caso Cabitos, y todo lo que implica las exhibiciones de prendas. En general, la noción de la exhibición de prendas contrasta con lo que voy a ir planteando con los ejemplos que señale. En el caso de Putka, yo pude entrevistar, y siguiendo el proceso de exhumación, las implicancias de lo que para la gente significa ese vínculo entre las personas a través de la ropa y los sueños. Entonces, algo que fuimos a Putka con Ariana Cesoni, que justamente trabaja estos temas de sueños, y fue interesante cómo los dos vínculos o las dos conexiones íntimas que existen entre las familias y la persona son justamente la ropa y los sueños. En casi todos los casos de los familiares de Putka, comenzamos a pensar no solo por un lado la conexión a través de los sueños como revelaciones que vienen, sino el lugar de las ropas y su significación para la gente. Y en este último año, un proyecto en el que trabajé, algo que fue revelando es el significado de la ropa, que muchas veces no le prestamos la suficiente atención. Y para estas comunidades, para estas familias, la conexión entre alma y cuerpo es la ropa. La construcción de la individualidad del ser es un proceso en el que se van articulando, se van integrando esos dos entes, pero es una integración inconclusa. Uno de adulto también se puede experimentar el desprendimiento del alma, que es a través del sueño. Y lo interesante es que culturalmente, desde la infancia, es en los primeros meses donde uno es mucho más vulnerable, el niño es tan vulnerable y por consiguiente el alma puede saltar con mucha facilidad. Y lo interesante es que el único vehículo que va a permitir la reintegración del alma hacia ese cuerpo es la ropa.
Es decir, si no hay esa ropa, se convierte en una imposibilidad. Por consiguiente, culturalmente la ropa ocupa una significación central en la construcción de esa individualidad. Entonces, es esa individualidad que es construida alrededor de estas conexiones que van a tener esa potencia, justamente, que lo podemos observar ahora en procesos de la exhibición de prendas o previamente en procesos de exhumación. Y la riqueza en términos de la hermenéutica de la noción de infancia es tan amplia que no voy a detenerme, pero para que tengan idea de, para la gente en estas comunidades es en la ropa donde se asienta el angelito. Entonces uno tiene que tener cuidado desde el lavado del pañal, porque uno no puede tirar el pañal, no porque en ese pañal se asienta el angelito, y una vez si uno comete ese acto, por supuesto es el niño el que va a ser afectado, es el cuerpo que va a ser afectado. Y cuando uno es ya de adulto, el desprendimiento es más difícil, pero si el desprendimiento se da, es también más difícil la integración del alma al cuerpo. Los cuidados, me podría explayar mucho sobre todo lo que implica los cuidados de devolver el alma al cuerpo, toda la ritualidad alrededor de la ropa y los cuidados que hay que tener es tan amplia que ¿a dónde quiero ir? Hay una individualidad que trasciende la noción de ciudadanía en estas comunidades, que es reconocida a través de la ropa, a través de la gesticularidad, de los gestos, de esta semántica del cuerpo, algo que socialmente nosotros no aprendemos, es esta capacidad de la gente de poder leer, identificar a una persona de montaña a montaña, y tiene que ver mucho el lugar de la ropa y el lugar del cuerpo. Y para la gente en las comunidades, cuando uno le pregunta ¿y cómo sabes quién es quién? A una distancia lejana, lo que dicen es airilla. Y airilla no es el aire, es un préstamo del español al quechua, porque está usando aire. Y aire no implica que sea el aire, tiene que ver esta noción de semántica del cuerpo, de lo que significa e integra. Y en esa integración justamente la ropa tiene una centralidad. Digo esto porque cuando se dan las exhibiciones, nuestro énfasis está puesto mucho más en el valor de verdad y de justicia, y no en ese valor de esa individualidad que Jonet plantea con una cita con cual quiero terminar. La forma de reconocimiento, amor, que Hegel había descrito como un ser sí mismo en otro, designa no una situación intersubjetiva, sino un arco de tensiones comunicativas que continuamente mediatiza la experiencia de poder ser solo con la fusión. La referencia sí y la simbiosis representan los contrapesos recíprocamente exigidos que, conexionados, posibilitan un recíproco estar junto a sí en el otro. Eso es probablemente lo que ofrece el pensar la noción de reconocimiento más allá, si lo situamos más allá de la noción de ciudadanía y justicia, y es estas conexiones íntimas a las que hago mención a través de este ejemplo de la ropa, que tiene una centralidad y potencia. Para terminar, no es que estas continuidades sean opuestas a las nuevas incorporaciones de nociones como ciudadanía y las luchas que las enfrascan en reclamos de verdad y justicia, sino es cómo se van integrando y cómo operan simultáneamente. El énfasis que quiero dar simplemente es que el hecho de que sí se posicionen y sí planteen estas luchas
alrededor del reconocimiento, como Tamia lo va a presentar, también quedan estas otras dimensiones donde esta individualidad nos plantea esa condición humana que es también lo que nos debe preocupar en el análisis de los estudios de memoria. Gracias. Seguimos con Maquena Ulfe, Lucanamarca, Ciudadanía, Memoria y Reconocimiento. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación y comparto con Ponciano y con Tamia y con Ricardo, José Carlos, con Rosa, que no está acá, Gabo, Vera, Sebastián y Carolina, el participar en el grupo Memoria, ¿no?, que tiene como mentor y gestor a Carlos Iván. Cuando Ramón me invita a participar de este seminario, el título que di fue un título general en realidad. Cuando comencé a escribir la presentación, creo que por mi propia tendencia de trabajar con cuestiones visuales y más performáticas, me fui por la performance. Y lo comencé a trabajar el texto como un texto que tiene citas tomadas de entrevistas y de conversaciones con los sujetos, ¿no? Entonces comienzo con uno. Me llamo Teófanes Aljawamán Vilches. Soy como persona en vivo y en directo descendiente de los caciques principales de Lucanamarca, de Cristóbal Aljawamán y de Agustín Aljawamán. Fue en 1570 y en 1898, esta astilla funciona ahora como personal de la Oficina de Registro del Estado Civil de Lucanamarca y como también Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Lucanamarca, desempeñando también cargo adicional, jefe de la Oficina de Contravenciones del Estado peruano en incursión de rentas. Al próximo año prácticamente estaré cumpliendo 30 años al servicio de esta comunidad Lucanamarca. Y esto significa que el pueblo de Lucanamarca me ha dado oportunidades. En el momento que se dieron los hechos del 3 de abril de 1983, Santiago de Lucanamarca no era una comunidad ni distritos aislados en el país. Desde que pobladores de la comunidad comenzaron a emigrar a la capital del departamento, Ayacucho, y a ciudades de la costa, como contó Vera en la presentación, en la mesa anterior, se establecieron asociaciones de residentes fuera de la localidad y estas comenzaron a articular demandas de la población. Pero contar con presencia del Estado resultaba de procesos y logros de los propios pobladores. Pastor Quincho, 3 veces alcalde, uno de los gestores y primer director del colegio Salazar Bondi de Lucanamarca, cuenta muchas veces los viajes, los petitorios, las solicitudes que hicieron a la UGEL. Cuenta también cómo es cuando un mes después de la masacre llega la resolución de creación del colegio, ¿no? Y viene un señor, Ananías Umari, y le comunica y le dice: pastor, ahí está tu colegio, tú mismo lo haces funcionar. Y me reasigna, me dice, como director del colegio, me responsabiliza como gestor. A ti no te falta nada, tú eres de la zona, no sé cómo haces funcionar eso. Y bueno, él comienza a hacer funcionar el colegio con 35 estudiantes en la localidad. Santiago de Lucanamarca es distrito de 1965 y es comunidad campesina, que, como dice el epígrafe, puede trazar su historia hasta inicios del periodo colonial. A nivel de la comunidad se tenía el reconocimiento de la titulación de tierras reapropiadas en el marco de la reforma agraria de 1969. Cuando llega Sendero y se instala en la localidad desde 1982, los procesos comunales y de manejo y administración municipal quedan truncos. ¿No es así? Por eso es que la discusión del estatuto recién se dio el año pasado, en agosto. La violencia es vivida de distintas maneras en la localidad. La élite local, fuerte por su posesión de ganados, pastizales y tierras de cultivo, se mantiene en la asunción de cargos públicos en esos años, pero se debilita y ya no logra generar consensos a nivel local. El alcalde actual de Lucanamarca lo explica diciendo que la violencia dejó envidia y desconfianza entre sus paisanos. Hay una ruptura en la institucionalidad política y social en la localidad. Además, es importante decir que muchos de los muertos eran personas notables en la vida política de la zona, como los 3 desaparecidos en Cangallo en el año 84 y cuyos casos no aparecen en el informe final. Rosero Guaripauca, encargada de la RENIEC en Lucanamarca, dice: los 3 eran nuestras autoridades, eran personas notables,
Nos duele mucho que han desaparecido. Además, él mismo me recuerda que los tres eran de la misma generación de los líderes de Sendero que murieron en la localidad. Es decir, era una generación que estaba destinada a llevar toda la vida política de la comunidad y queda un poco atrás. Bueno, lo que estoy presentando en realidad es un estudio etnográfico, como pueden notar, que aún está en proceso, y comenzó con una pregunta inicial sobre ser y sentirse víctima en el Perú hoy, sobre su significado, sus representaciones, sus repertorios y alcances. Pero además comenzó con una hipótesis, que víctima no es solo el doliente, el fallecido y su familia, sino el cuerpo social fragmentado. Y inicié el estudio de campo en Lucanamarca, pero después me di cuenta que no podía ceñirme solo a la comunidad y a los testimonios que ahí recogía, sino que lo pasé y comencé a trabajar con dos entidades del Estado que se encargan directamente de tratar con estas personas, como son el Consejo de Reparaciones y su Registro Único de Víctimas y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Sin pretender realizar una antropología del Estado, terminé haciendo sí un estudio multilocal, que se extendió de la idea de ser víctima a ser ciudadano, pasando por aquello que llamo las políticas y poéticas del reconocimiento. Asumo en este trabajo los estudios de memoria como punto de partida teórico, pero también como insumo metodológico, ya que en esta investigación son los sujetos y sus historias las que nos narran los hechos, la construcción institucional de la comunidad, los sentidos que tienen las reparaciones para ellos y cómo se sienten hoy después de todos los procesos de compensarlos y usar el caso en el debate público. Lucanamarca, solamente para mencionar algunas de las cosas, ha sido estudio de profundidad de la CBR, es de los pocos poblados andinos donde además de la conmemoración simbólica, las exhumaciones y entierros dignos, se ha realizado una reparación económica colectiva y 7 pobladores fueron sorteados para recibir una reparación económica individual. La inscripción en el Registro Único de Víctimas se dio de la mano de Comicet, que es una ONG que trabaja en la zona desde el año 2002. Los primeros inscritos en el RUF fueron los miembros de la Asociación de Víctimas de la Masacre del 3 de abril de 1983. También existe un documental que es Lucanamarca, que fue realizado por Héctor Gálvez y Carlos Cárdenas. Entonces, con todo esto, llegar a una zona donde supuestamente ha sido reparada era preguntarles cómo se sienten hoy en día. Eso fue lo que hice. Y ahí en realidad usé mucho del trabajo de Trujillo en la forma como se construye el proceso histórico, cómo se construyen los relatos y la manera como sujetos, actos, eventos y actores se encuentran en encrucijadas y complejas relaciones de poder. Y también decir que la historia o el episodio de violencia, que es la masacre, que es lo que siempre captura mucha atención cuando uno habla de Lucanamarca, no es un bache historiográfico en la historia de Lucanamarca. O sea, no es un evento que aparece aislado ni aparece de la nada, sino que tiene un trasfondo largo, de intensas relaciones sociales y complejas, que donde también está el orgullo de reconocerse descendiente y además poder trazar una historia hasta la época de la colonia, ¿no es así? Y acá comienzo con la parte más performativa de la memoria, lo que yo llamo tiempos de justicia transicional y reparaciones. Esta es una cita de la señora Embenciana Huancahuari. ¿Hasta cuándo yo voy a esperar así? ¿Así? ¿Hasta cuándo voy a mirar ese papel que he recibido? Me enseña su certificado de inscripción. Y ahora están recibiendo quienes no han caminado por eso. Los que han venido ahora de afuera, esos están empezando a recibir, pero los que hemos caminado todavía, no sé cuánto es la reparación, me dicen. Unos dicen 5.000, otros dicen 10.000, no sé cuál es la cantidad. Después hace mención a lo que sucedió con su familia y con ella misma. Me dice, nos ha hecho abandonar todo, se refiere a la comunidad. Dejé todo mi terreno, me hubieran dejado que sea mi ganado, con mi ganado no me importa, lo hubiera abrazado llorando, hubiera educado a mis hijos. No hubiera sido así, no me importa esa parte de mí, ya hemos pedido más. A los pocos días recibo un correo electrónico de la semana en Lima. Me cuentan en realidad, me informan que están organizando el viaje del presidente Ollanta Humala a Lucanamarca para la entrega del famoso cheque gigante de reparaciones. Y quieren contactarse con la señora Embenciana Huancahuari para que ella les dé un pequeño discurso.
Entonces yo me sorprendo y le pregunto a esa persona si sabe que ella en realidad no ha recibido ninguna reparación económica, ni simbólica, ni social, ni política en Ucanamarca. Además, le digo, ella no reside en Ucanamarca, sino vive en Ayacucho, no tiene casa en Ucanamarca porque fue expulsada de la comunidad. De ahí dejaron de escribirme, ¿no? Bueno, esa es parte de la relación que se mantiene con el Estado. La reparación, en términos generales, se asume como un derecho de recuperación ciudadana y reconocimiento de víctimas por parte del Estado. Así se percibe desde la CBR y así también aparece en el Decreto Supremo que establece la creación del programa de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno. Entonces, ¿sí? No les voy a narrar mucho sobre cómo es el proceso, porque me imagino que conocen, pero hay reparaciones económicas colectivas y reparaciones económicas individuales que más o menos tienen un mismo formato. Solamente les voy a mencionar el comentario, la pregunta que hizo una de mis estudiantes cuando estuvimos en Ucanamarca el año pasado, y frente a la Piscigranja, que fue el proyecto comunal que se hizo con la reparación económica colectiva, ella me pregunta: ¿cómo es que los 143.000 nuevos soles correspondientes al monto de reparación colectiva se han disuelto en la elaboración de un proyecto de infraestructura pobre? Estamos mirando la Piscigranja, que no ha traído ningún tipo de beneficio a la comunidad y mucho menos a las víctimas directas de la violencia. No pude responder la pregunta. Hay un desfase que, como señala el trabajo de Barnechea, no sé si se da, y es el encuentro de una política pública débilmente implementada del Estado como una institución política local frágil y la ausencia crónica de reparadores en el espacio local. A la fragilidad del sistema político se debe aunar una precaria sociedad civil, ¿no es así?, y muy poca participación local. Se observa además aquello que hace unos años señalara Ávila, y es que a lo largo del periodo de pacificación se instaló también en las provincias ayacuchanas una cultura política vertical, autoritaria y de participación débil. Mucho del espacio perdido por el Estado fue ganado en Ucanamarca por la ONG Comicet. Son los miembros de la ONG quienes han impulsado, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Concertado, donde se incluye un poco el tema de las reparaciones. El tema también formó parte de la discusión de los estatutos, ¿no es así?, pero no forma parte de una propuesta de participación política, sino que se inserta en la discusión de la comunidad, pero como una agenda que viene transmitida por la ONG, ¿no es así? Con la Piscigranja de Huanzo sucede aquello que se ve en repetidas ocasiones con el tema de la reparación económica colectiva, que hay una confusión entre persona y personaje, y la reparación económica colectiva pasa a ser percibida como una obra del alcalde, ¿no es así? Orfelinda Quincho me dice: ¿acaso si quiere la comunidad aprobar una trucha? Se lo llevan a Huamanga, a la provincia, y el exalcalde sin una trucha dejaba la Piscigranja, y el nuevo alcalde ha traído de vuelta las truchas, ¿no es así? Después hay una historia de que en realidad el alcalde nos explica que las truchas no se las come él, ni su familia, ni los tenientes alcaldes, sino que son los pájaros que se comen las truchas. Pero bueno, lo que quiero señalar es en realidad de que en el tema de las reparaciones una mención aparte merece sí el certificado que reciben las personas, ¿no? Sentada en un banco observo cómo las personas hacen colas en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de Ayacucho para consultar si han salido sorteadas entre los beneficiarios para la reparación económica individual. Llegan con sus certificados protegidas en sobres de plástico para que no se malogren, me dice un señor, y otros dicen para que la lluvia no la moje. La acreditación en sí tiene un sentido como forma de inscripción y documento de identidad de la persona, del individuo, como dice Ponciano, y es un sentido simbólico que va más allá de la posibilidad de acceder a una compensación económica, ¿no es así? Reconocerse, y acá paso a la última parte, reconocerse como víctima del conflicto armado interno tiene implicancias sociales, étnicas, culturales y políticas. De un lado, el informe de la CBR propone un perfil de víctima, quechua hablante, mejor dicho, no castellano hablante, es indígena, joven, habitante de la sierra o de la selva, pobre. Este perfil traza las características étnicas y culturales de la víctima, sus demandas de identidad, se yuxtaponen y traslapan con demandas políticas y sociales de forma más amplia. Y ahí la memoria y el reconocimiento como aproximaciones teóricas y de reflexión
nos ayudan en este estudio para mirar cómo de un lado, desde las poblaciones, se encuentran nuevas formas y mecanismos para vincularse institucionalmente al Estado a partir del Registro Único de Víctimas. Y por otro lado, siglos de centralismo, racismo, discriminación y exclusión marcan la forma como desde el Estado se mide y se trabaja con las poblaciones locales. Y ahí es donde se hallan las escisiones, fragmentaciones y los procesos inacabados. Y para, de alguna manera, vincularlo con el tema también del reconocimiento, cuando uno habla de la memoria y de la representación de la memoria, es el terreno y la plataforma cultural donde se han llevado a cabo estos repertorios y estas gramáticas de representación en realidad. Pero las reparaciones se instalan en el terreno de lo político, y esto obliga a los afectados de la violencia a articular sus demandas en una cultura política en donde existe una gran distancia entre la norma que se gesta desde el Estado y la forma como ésta se vive y se siente desde las propias poblaciones. La reparación para estos grupos se establece como un nuevo canal en realidad, un nuevo canal que yo no lo pensaría en realidad tanto en términos de ciudadanía, sino de reconocimiento. Y hay ahí una agencia que nace a partir de la idea de verse como víctimas y que se transforma e impulsa a las poblaciones a seguir en esa lucha por restituirse socialmente, ¿no? Socialmente y políticamente. De alguna forma uno puede parafrasear lo que señala Hannah Arendt, y es repensar la idea de acción en términos de un comenzar algo de nuevo, ¿no es así? Y esa transformación no es estática, y uno de los puntos que se observa es que la propia idea de víctima también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Su nomenclatura ha ido cambiando. Primero se veían como desplazados, no sé si se usaba mucho el vocablo desplazado, se usaba mucho el vocablo también de afectado de la violencia política, que se sigue utilizando hasta hoy en día, y ahora se inserta la palabra víctima. Pero eso no quiere decir que la palabra víctima se haya insertado en el discurso oficial del Estado. En el discurso oficial del Estado se inserta como una... Tengo muchas anotaciones de reuniones en la semana donde uno observa cómo desde el Estado se mira como un nuevo programa de asistencia social, como un programa juntos, podríamos incluso decir. Y para cerrar con el tema de reconocimiento, lo que yo señalo es que en un país en transición, como es el caso peruano, es necesario mirar el tema de reconocimiento como una acción pública que está cargada de simbolismo y expresiones culturales, en el sentido que es trabajado por Fraser, que no queda solamente en el papel escrito ni en la forma como se asume y se dirige la norma, sino que son acciones a través de las cuales los sujetos establecen una serie de relaciones que transforman o reorientan sus vidas. Quizás no se debe hablar de una única forma de ejercer autonomía, sino de una heteroautonomía, que en el caso peruano permite que la víctima, ahí en el limitado terreno que tiene, pueda tomar decisiones que van desde aceptar o no la reparación, y a través de ese rechazo actuar en su condición de sujeto, ¿no es así? Por ello, y para mostrar que la víctima no constituye una masa homogénea de sujetos sociales, sino que al contrario se trata más bien de grupos diversos con intenciones y agendas definidas, específicas, que en este estudio, por eso los trato con nombres personales, son historias de estos sujetos, son historias personales. Y esto para mí es también una forma de mostrar el carácter político que en sí tiene la etnografía. Al Estado no se le demanda por su no presencia en Ucanamarca, se le demanda por su presencia autoritaria y represora y su accionar lento, como la fiscal me lo dijo justo en octubre del año pasado que estuve ahí. Llegó en diligencia una fiscal desde Ayacucho y ella me dice: el Estado no respondió como debía responder. Y ella sigue, ella había ido a investigar el caso de las 3 autoridades desaparecidas en el año 84 y sigue, los atacó por todos lados, el pueblo fue una víctima del Estado, sin hacer un debido estudio, sin tener una fuente de información, atacaron a los pueblos, mataron a mucha gente, los torturaron. La respuesta del Estado no fue la que debió ser, sino fue una respuesta equivocada, fue una respuesta salvaje. Ahí también me viene la imagen del señor Teófanes Aljabomán, que en el documental de Ucanamarca aparece junto con Gualberto Tacas, alcalde en el momento de la masacre del año 83, dejando una carta al presidente Alejandro Toledo en mesa de parte del Palacio de Gobierno para que cumpla con sus promesas cuando estuvo en el entierro de víctimas en el 2002.
Al Estado se le reclama una devolución de sus derechos adquiridos que han resultado de luchas y comisiones de trabajo exhaustivas, como las que contaba Pastor Quincho. Y esto solamente para cerrar. Entonces, me dice, hombres y mujeres trabajaron allí en la construcción de ese centro educativo. Se ha motivado bastante y se ha comprometido a toda la comunidad el trabajo por acción cívica, sin pago alguno, y se hizo así, hasta ahora existen. De ahí, como le digo, ya después que los gobiernos nacionales de turno, eso se refiere sobre todo a la creación del municipio y al hecho de que el municipio tenga un presupuesto, dice, ya no quieren participar tampoco porque ven en la municipalidad que llegue ese presupuesto y exigen al alcalde que haga obras o que les pague. Y yo cierro ahí. Gracias. Buenas tardes. Esta ponencia es en base a una investigación, No hay mañana sin ayer, batallas por la memoria y consolidación democrática en América del Sur, dirigida por Carlos Iván de Gregori y Peter Willis. A mí, dentro de esta investigación, me tocó analizar lugares de memoria. Vimos los casos de Yoyanapa, Canfasec, Huanta, Putis y el lugar de la memoria nacional. Cuando hablamos del conflicto armado interno, en realidad estamos hablando de un modo en el que recientemente se evidencian luchas políticas por el reconocimiento ciudadano en nuestro país. El conflicto fue comúnmente de aumento de relaciones jerárquicas racializadas y excluyentes que vienen de bastante tiempo atrás. Las batallas por la memoria son, por tanto, batallas contra la invisibilidad y el carácter de insignificantes que tradicionalmente se ha asignado a las comunidades andinas, quechohablantes y amazónicas desde el Estado y desde buena parte de la sociedad, que está ligada también al reconocimiento del valor de nuestra diversidad cultural. La necesidad de reconocimiento se expresa en tres distintos planos. El primero de ellos es el reconocimiento de los hechos. Aunque entre nosotros, este público o entre las comunidades afectadas parecería sobreentendida la necesidad de reconocer que el país vivió un conflicto interno, esto es ignorado por quienes vivieron este conflicto con menor intensidad o aquellos de generaciones posteriores que no habían nacido en estos años. Ignorado entre comillas porque pueden tener otro tipo de información. Además es evadido o negado por intereses políticos y de impunidad, tanto de Sendero, como vemos con Bader, o por actores políticos que siguen teniendo injerencia en el poder y que lo tuvieron en los años del conflicto. Un segundo plano es la necesidad de reconstrucción, que tiene que ver con reparaciones. Si hablamos de memoria del conflicto, aunque remita a, como he dicho, relaciones jerárquicas antiguas, lo extremo de la violencia arrasó con el tejido social, la economía y las relaciones internas y externas de muchas comunidades. Aún hoy se sigue en etapa de reconstrucción desde mediados de los 90, cuando se inició el programa de apoyo al repoblamiento, hace más o menos 15 años. El tercer plano de reconocimiento, que digamos engloba también lo anterior, es la necesidad del reconocimiento de la ciudadanía. La memoria aparece en los testimonios, en lo que la gente dice, para llamar la atención sobre esa exclusión persistente, actuando políticamente por obtener ciudadanía y posibilidades de desarrollo. Estamos hablando entonces de una memoria que no solamente evoca un pasado doloroso, sino que sobre todo actúa sobre el presente y se proyecta al futuro. La memoria evoca necesidades que desde hace mucho tiempo son urgentes. Durante nuestro trabajo de campo en investigación en el 2009, en Lima se debatía intensamente sobre la aprobación o no del lugar de la memoria, el lugar de la memoria nacional. Mientras tanto, en varias comunidades de Ayacucho ya se habían hecho varios lugares de memoria con la iniciativa de ONGs, siguiendo las recomendaciones de la CDR y con el apoyo de cooperación internacional. Antes de esto, los recuerdos se han anclado y transmitido de modos tradicionales y propios de cada localidad. Esto expresa nuestra diversidad cultural, que nos obliga a tener una atención especial en la complejidad de la expresividad de la memoria. Tenemos, por ejemplo, los carnavales del Pumpín, estudiados por Ritter, las tablas de Sagua, vistas por Olga González, los rumores, vistos por Valerie Robán, los retablos, realizados por Edilberto y analizados por Maquena Ulfe,
los sueños vistos por Ariana Cecconi y otros tipos de manifestaciones de la memoria. Los museos, los monumentos, las placas son entonces solo uno de los tantos lenguajes para anclar y transmitir los recuerdos. ¿Pero qué lleva entonces a estas comunidades a aceptar tener esos lugares de memoria, digamos, occidentales, promovidos desde las ONGs? La respuesta es justamente lo que antes he mencionado. En ellos se puede expresar la necesidad de reconocimiento de ciudadanía. Con los museos, placas, monumentos, las comunidades se apropian de un lenguaje de la memoria occidental para expresar en ese idioma, a quienes lo entiendan, las necesidades de reconocimiento antecipadas de los hechos, de la necesidad de reconstrucción y de reconocimiento de ciudadanía y posibilidades de desarrollo. La definición de Pierre Nora de lugares de memoria como materiales simbólicos y funcionales, en la que él menciona que se da la identificación de un discurso individual con uno colectivo y la inserción de una razón particular en una razón de Estado, y que los describe como los lugares son como nuestro momento de historia nacional, se ve contrastada en nuestro país. Los lugares de memoria se vuelven motivo de contienda en un contexto más bien de ausencia o presencia negativa del Estado y de memorias en conflicto, con expresiones que se oponen a las memorias más hegemónicas. Los lugares de memoria son negociados y tienen un fin político, buscan la cohesión dentro de un colectivo, pero sobre todo en los lugares de memoria locales, la mayoría de veces buscan más bien una reacción en memorias antagónicas o indiferentes a las vivencias de dicho colectivo. Veré muy sucintamente dos casos que pueden evidenciar estas características de los lugares de memoria como lugares de reconocimiento. Retrocederé un poquito en el tiempo para analizar a Giorgio Yanapac y luego iré a un caso más reciente, el de los lugares de memoria en el centro poblado de Putis. Como sabemos, la CDR tuvo su propia batalla en un medio social negacionista y evasivo al reconocimiento de la gravedad del conflicto y de sus consecuencias. Era el contexto en el que cómodamente se había asentado la memoria salvadora fujimontesista, que trataba de dejar en el olvido las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, desestimando el reconocimiento de las víctimas y dejando a un lado su necesidad de justicia y reparaciones. Yanapac se orienta sobre todo a la urgencia del reconocimiento de los hechos ocurridos durante esos años. Su mirar fue hacia esos sectores negacionistas o poco sensibilizados. A decir de sus curadoras, Mayun Bohanna y Nancy Chappell, el criterio más importante para la selección de las fotos fue que las imágenes transmitieran los sentimientos de las víctimas. Reconstruir visualmente el conflicto evocando la situación emocional que esa imagen expresaba, sacando las imágenes del contexto noticioso para generar empatías en que una secuencia historiográfica o probatoria de tipo legal no hubieran generado tan eficazmente. Por ejemplo, la foto de Vera Lenz, tan vista por todos, ¿no? Aunque se le ha criticado hacer un relato desde el poder que no fue directamente condenatorio del accionar contra subversivo estatal, en su tiempo de la memoria, Yanapac rompió el esquema del relato generalizado de la memoria salvadora. Dejó abrir una grieta, ¿no? que reflejó ese como sentido común. El objetivo era generar empatías para crear la sensación común de haber vivido más que una historia compartida, que siempre está atravesada por nuestro lugar en esa historia, una tragedia compartida, generando un fondo común de sentimientos entre los ciudadanos que vivieron esos años, tratando de generar, ¿no? Voy a ver ahora el caso de los lugares de memoria en el centro poblado de Putis, que queda en Huanta, en San José, en el distrito de San José de Ceje. El 13 de diciembre de 1984, luego de que habían habido varios asesinatos por parte de senderistas y detenciones por parte de militares, ocurre una masacre cometida por militares, en la que murieron alrededor de 120 personas, 48 menores de edad, 38 menores de 10 años. Las comunidades quedaron abandonadas
por cerca de 12 años. Y acá, cuando hablo de abandono, es que realmente no había nadie en ellas, totalmente despobladas. El repoblamiento se inicia en 1997 y luego de casi 10 años se da la exhumación, un poco más de 10 años, ¿no? La exhumación de los cuerpos de la masacre en el 2008 y la inhumación de los mismos en el cementerio que está en la imagen, que es exclusivamente para víctimas del conflicto armado. Por eso funciona como memorial, o sea, no hay, si alguien se muere en el presente no será enterrado en ese cementerio, el espacio vacío está reservado para todas las exhumaciones que quedan por hacerse. Y ha funcionado como una plataforma de pedidos para el desarrollo de la localidad en los eventos públicos que ahí se han hecho. Por ejemplo, en la foto de estos niños que fue en el momento del entierro se puede leer: el centro poblado de Putis necesita ser incluido en programas sociales y de inversión empresarial. El reconocimiento de la masacre les ha dado existencia. Es como el nombre nos suena, sabemos que existe un lugar que se llama Putis. Esto ha ocurrido a nivel nacional y en alguna medida también a nivel internacional. Este reconocimiento ha generado una red de relaciones que ha redituado incluso en que ahora tengan la categoría de centro poblado, a pesar de que no cuentan con la población suficiente. Esto es la cantidad de instituciones que a partir del repoblamiento se han involucrado en todo este proceso de reconocimiento de lo ocurrido en Putis y bueno, de sus ciudadanos. Pero luego de 27 años desde el repoblamiento sigue siendo una zona de poca población. Pasan por un proceso difícil de reconstrucción, están muy cerca al BRAE, lo que hace que sea un corredor para el narcoterrorismo. Si recuerdan, San José de Ceje fue este lugar en el que hubieron atentados narcoterroristas en el 2009 y en el 2010. Y además tienen una carretera inconclusa que los aísla en vez de conectarlos. En el 2009, además del cementerio, se planeaban como lugares de memoria un parque de la memoria y un museo, por iniciativa de la ONG Paz y Esperanza, que había realizado ese tipo de proyectos en Totos y en Putaja. Estos proyectos son aceptados por las comunidades luego de un proceso de enseñar, convencer y negociar, no solo con la ONG, sino también entre los pobladores mismos. No todos, muchos, no sabían el significado de la palabra museo y no todos querían que se realicen este tipo de lugares porque todavía se convive con gente que ha estado implicada en hechos de violencia. Estos proyectos finalmente se aceptaron, pero ¿qué sentido tenían? A decir de ellos mismos, lo importante es que a través de ellos se pueden crear redes con visitantes extranjeros que logren llamar la atención del Estado sobre las necesidades que quedan por subsanarse luego del conflicto. Es una memoria hacia afuera, no hacia adentro. Por ejemplo, como nos dice Saturno Curo, así de las otras naciones, para que no olvidemos, así para que nos vean también cómo ahora estamos viviendo, sin nada hemos quedado. Segundo, el segundo sentido de estos lugares de memoria es el respeto de sus derechos. Si son más reconocidos a través de estos lugares, entonces no será tan fácil que vuelvan a ser tan vulnerables. Ahí nos dice Cirilo Lunasco, desde el momento que Paz y Esperanza dio a conocer todo eso, ya también los militares más o menos ha parado. Cuando llegaban ya tampoco no te respetaban, pero después de eso ya vienen con respeto. Acá se refiere a la época entre el repoblamiento y las exhumaciones, ¿no? Y tercero, para el desarrollo. Y lo que nos dice ahí, por ejemplo, César Fernández, que es el alcalde del centro poblado, de toda esta situación a veces salen todos los apoyos, con ese de violencia, matanza también, más o menos para poder repoblar. Lo que es importante es ver que repoblar significa también reconstruir.
Solo con más gente habrá más atención del Estado, más servicios, más producción y más posibilidades de enfrentar nuevas formas de violencia como la terror. Anisa Cura nos dice: mis hijos están dispersos. ¿A qué vamos a regresar a ese pueblo de muertos? Mejor vamos a quedarnos en este pueblo ajeno. No quieren regresar. Putis es un ejemplo de un proceso que se replica en otros pueblos. Los lugares de memoria se convierten en plataformas de reclamo por el reconocimiento de ciudadanía. En los dos lugares, Yuyanapac y Putis, se trata de llamar la atención de aquellos que no toman en cuenta lo vivido por esas comunidades y lo que queda todavía por subsanar. En el primero, se trabajó en contra del negacionismo a través del fondo común de una tragedia compartida. En el segundo, se enfatiza la necesidad de acceder a derechos y a posibilidades de reconstrucción y desarrollo. Los dos lugares, uno desde el poder, digamos, y otro desde la lejanía de una localidad despoblada casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, quieren llamar la atención de un mismo público indiferente, el Estado y buena parte de la sociedad. Cierro con una cita de Carlos Iván del trabajo que hicimos. Siendo un país pluricultural, en nuestro caso no es solo un nunca más la violencia, sino un nunca más la exclusión, nunca más la falta de ciudadanía, nunca más el atraso o la pobreza extrema. Por eso surgen la memoria y la memorialización muy atadas al reconocimiento, la identidad y el desarrollo. Gracias. Mi pregunta va para Maquena, y es si podría darnos un poco más de información sobre lo que postulas de la poética de la memoria, me parece, o del reconocimiento, perdón. Sí, no sé si podrías puntualizarlo más. Buenas tardes. Finalmente yo creo que va tomando la forma de todo este seminario, porque el problema pasa por el reconocimiento. Al inicio de la CBR y mucho antes, las poblaciones afectadas lo que buscaban era el reconocimiento. Es más, esta memoria o el querer recordar a nivel nacional se impone a partir de la creación de la CBR para las comunidades campesinas que no necesariamente querían recordar hechos de violencia en la cual se asesinaron entre hermanos de una sola comunidad, en la cual actualmente habitan en las comunidades del sur, donde fue el primer escenario de violencia, víctimas y victimarios. El vecino es aquel que asesinó a mi papá, es aquel que asesinó a mi familia, el que militó en Sendero, y el vecino es aquel que fue rondero y que también asesinó a mi mamá. El hecho de recordar y reconstruir un proceso de memoria local en ese contexto fue muy difícil para las comunidades, y cuando se impuso desde una política nacional para recordar a partir de la Comisión de la Verdad, era el trasfondo, lo que buscaba era el reconocimiento de la gente que había sido discriminada y marginada históricamente. Con este nuevo proceso lo que buscaban era precisamente ese reconocimiento, el querer ser incorporados a esta nueva sociedad que después de la caída de Fujimori pretendía construir una nueva democracia. Lo que dice María Eugenia, en Lucanamarca y en otras comunidades que se han planteado los procesos de reparaciones colectivas, no han pasado por ese proceso de reconocimiento real, sino por un proceso de asistencia, porque se sigue viendo a las comunidades como un lastre, y lo que ha sucedido en las comunidades, la violencia, también como un lastre desde los actores políticos, digamos, para la construcción de un país. Y precisamente por eso es que no funcionan las reparaciones colectivas, que se han gastado entre 100 y 200.000 soles en todas las comunidades. Yo recuerdo todas las comunidades, el miércoles estuve en Putis, y su Pichigranja es un pozo de agua sucia, y todas las otras comunidades que ustedes pueden recorrer son pozos de basura o pozos de agua sucia, porque precisamente se ha hecho por cumplir desde el Estado este tipo de reparaciones. Y el reconocimiento no pasa por darle una piscigranja o comprarle 20 ganados y entregarles cuando ni siquiera tienen pasto que alimentar. Es la incorporación. Más bien, cuando conversas con las personas, lo primero que te dicen es: no tenemos escuela, no tenemos posta médica, no tenemos colegio.
Y el reconocimiento tiene que pasar, creo yo, por la incorporación a esa ciudadanía real de estas poblaciones que fueron afectadas. Entonces, yo creo que sí está bien, y yo estaba viendo desde ayer la presentación de los seminarios de la gente desde Lima, la creación intelectual a partir de la memoria y explicar ciertas cosas muy puntuales, pero también yo creo que la academia o las personas que intentan explicar desde la intelectualidad qué ha pasado, necesita incorporarse los otros factores también, este tipo, la realidad que está pasando. Si la Comisión de la Verdad en su informe dice 3 razones para que estas poblaciones afectadas, si pudieran, fueron llevaron la peor parte de la guerra, y esas cosas hasta ahora existen, no en comunidades alejadas como en Putis, sino en comunidades muy cercanas como en Huaycaraya, Yusita, que tienen un vínculo muy cercano con la parte urbana. No hay presencia del Estado, aún viven en condiciones de extrema pobreza y aún son poblaciones completamente excluidos. Yo no sé si María Eugenia ha conversado con los de SEMAN, cuál es la postura frente a este fracaso de las reparaciones colectivas, o si lo asumen, lo reconocen, o es que ni siquiera saben. Gracias. Yo tenía un comentario a partir de la exposición de Tania, y es que a mí me problematiza un poco cuando escucho de las demandas de reconocimiento y de beneficio vía reparaciones económicas, ¿no? Hemos escuchado de lo problemático que es una reparación colectiva de tipo 100.000 soles para un piso pues que no sirve para nada, o ponerlo en términos muy negativos. Pero mi pregunta iba, ¿cuánto, digamos, este enfoque de beneficio económico no resulta una perverso si es que solo se enfoca en eso y se dejan de lado demandas que probablemente pueden ser más necesarias, como puede ser cuánto se problematizan los mismos pobladores su relación, por ejemplo, con el acceso a justicia, ¿no? Hay una típica problemática entre campesinos que no tienen, digamos, el nivel de poder para negociar con abogados o jueces de paz o con diferentes cargos y con este tipo de lenguaje, y también desde élites vinculadas a esos cargos. Ese es un tema. Otro, el tema es con los militares. Mencionaste una frase, pero hasta ¿cuál es el alcance de ese mayor respeto, de esa relación que hay? Sobre todo cuando tú mismo has dicho que es un corredor también de narcoterrorismo, y donde entiendo alguna exposición de una chica también dentro del grupo de memoria, decía que ha habido casos de golpear a jóvenes que eran corredores, eran los que, digamos, transportan de manera químicos o elementos para terrorismo, y que un policía podía golpearlo frente a una comunidad y no pasaba nada. Entonces me surgen una serie de otras preguntas que se vincularían más con los diferentes tipos de relación de la población con el Estado, y que implica una ciudadanía en este caso mucho más compleja y que implica reformas mucho más integrales y mucho más drásticas de lo que podría ser simplemente un beneficio económico, y que resulta la vía más fácil, la más simple. Bueno, primero me pareció súper interesante la mesa. Quisiera, al inicio alguien preguntó si podían abundar un poco sobre la noción del reconocimiento. Yo quería pedir lo mismo, sobre todo para después, no sé si ustedes lo mencionan en el sentido del reconocimiento de la dignidad de la víctima, porque me parecieron súper interesantes todas las observaciones, pero me quedé con una sensación, seguramente de mi lado, porque no alcanzo a comprender, de una especie de ensalada donde el tema de la reparación, el Estado y lo occidental termina como muy cruzado, y no sé si es tan lícito, o sea, el Estado preexistía al conflicto y las comunidades tenían relación de diversos tipos con el Estado peruano,
Entonces, me parece muy sugerente estas cuestiones sobre la reparación colectiva, pero de lo que recuerdo como observadora externa, eso fue una opción supuestamente muy progresista y respetuosa de las comunidades para evitar la cuestión de la reparación individual. Y entonces ahora parece, o sea, no se me... por eso quiero volver al concepto de reconocimiento, a ver cómo, si puedo entender mejor. Gracias. Además, entonces, el mismo orden, funciona primero. ¿Con quién hay que decir? A ver, son varias preguntas. Al comienzo, primero, por algo puntual, que es el tema de la reparación colectiva. Sí, en Lucanamarca se han implementado los dos programas, la reparación colectiva, económica colectiva y la individual también. O sea, han funcionado los dos hasta el momento. Sí, he conversado con los dos anteriores secretarios ejecutivos de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, en varias oportunidades, en verdad. Y siempre mi inquietud ha sido en el sentido de que, o sea, cómo es que ellos piensan, en qué sentido piensan la reparación. Y la reparación, y eso es algo que se junta con lo que trabaja y menciona Tania también, se ve como una propuesta de desarrollo local, ¿no es así? Y como al verse como propuesta de desarrollo local, hubo un momento en la forma como se implementa el programa, donde desde la Comisión Multisectorial ven que para el ejercicio más efectivo de llevar a cabo el programa era necesario trabajar con los gobiernos locales y con las instituciones políticas locales, es decir, municipios. Entonces se canaliza a través de ese nivel de gestión, ¿no es así? Entonces, al canalizarse a nivel de gestión, siempre se va a vincular con el alcalde que recibió el programa. O sea, el alcalde no llega a involucrar a los sujetos que supuestamente deben ser los beneficiarios del programa. Entonces queda en ese nivel. Por eso es que digo que hay una cultura política en el sentido de la forma como es que se lleva a cabo en la práctica el programa. No quiero decir que en términos de cómo fue gestado el programa de reparación como dignificación, como compensación, reconocimiento, no es así, en el sentido de dignidad, no es así, de recuperación de ciudadanía. No, sino lo que estoy hablando es en el ejercicio, en la forma como se implementa el programa. Así es como se implementa, ¿es así? Siempre cuento mi primera reunión con el segundo, en el gobierno aprista, el gobierno aprista Aliaga, secretario de la SEMAN. Siempre cuento que cuando yo conversaba con él, estábamos sentados en su oficina y a mí me parece elocuente en realidad. Él tenía el monitor de la computadora con fotografías de lugares donde él había ido a ver cómo funcionaba el programa de reparación, ¿no? Entonces eran fotos, entonces estábamos conversando y las fotos iban pasándose y pasándose. Y eran todas obras de piscigranjas, de panaderías, de tractores, de entregas de cheques, o sea, todas eran en ese sentido, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué no se ve efectivo? Y seguían las fotos y me decía, pero mira, acá estamos en tal sitio, acá nos tomamos la foto en tal otro. Entonces, y eso lo cuento tan solo porque simbólicamente a mí me estaba hablando y me estaba hablando de otra cosa, no sé si entiendes, ¿no? Ahora, sobre entonces, esto, yo en realidad cuando comencé a plantear el tema de reconocimiento, lo veía en el sentido de ciudadanía, la verdad, ¿ya? Pero cuando comenzó el trabajo de campo, ¿no es así?
el tema de reconocimiento iba más allá de la ciudadanía, en un sentido, no queda en la cuestión de derecho, no queda en la cuestión solamente o sea, del derecho en el sentido de una dignificación política, tú puedes decir, del sujeto, ¿no es así? Sino pasa por todos estos canales de creatividad, de lenguaje, de gramática, de autonomía, de repertorio, ¿no es así? Es decir, aquella pequeña ventana que te da, por ejemplo, hay una señora, ¿no es así? Dos señoras muy ancianas que fueron beneficiarias de la reparación económica individual, y ellas me decían, pero ¿para qué voy a ir yo hasta Huamanga si yo tengo 5 hijos? Entonces lo que me va a tocar a mí al final va a ser muy poco. Entonces yo puedo decir que no quiero, porque finalmente eso no me compensa. Entonces eso es lo que yo llamo también, digamos, esa pequeña ventana, la posibilidad de decir no, ¿no es así? O sea, de ejercer tu autonomía y decir, yo no quiero eso, porque eso no me está dando ningún beneficio, ¿no es así? Eso es de alguna forma lo que yo, a lo que estoy de alguna manera tratando un poco de retratar, ¿no? En el sentido de que también, o sea, se reconoce como un programa importante, pero también se le critica, ¿sí? Entonces tiene muchos significados para las personas. Al mismo tiempo, lo coloca en una, yo creo, en una plataforma diferente de relación con el Estado, ¿no es así? Que ya no es solamente, va a ser el ejercicio cultural de la memoria, en el sentido de la vigilia, sino que es ir más allá, es decir, yo no acepto este pago, ¿no es así? 500 soles no me va a salvar el que yo, me decía la señora Benil, haya criado todos mis hijos sola, con eso no hago nada, me decía, ¿no? Entonces eso para mí es autonomía, ¿no es así? Eso para mí es esta idea de reconocimiento más allá del hecho de ciudadanía, ¿no? Creo que un poco la pregunta de Martín se responde un poco con la pregunta de Patricia. La relación con el Estado de hecho estuvo desde antes, ¿no? Y algo que las comunidades, entiendo, aprenden de esa relación es que es muy lento conseguir lo que ellos tendrían que tener por derecho. Y entonces es como que las oportunidades de llamar la atención sobre esas necesidades son tomadas, son tomadas por las comunidades cuando éstas llegan, ¿no? Entonces, cuando se plantean estos lugares de memoria, de hecho están pensando más allá que solamente el hecho de que por ahí les va a caer un proyecto de sembrío de papas. O sea, tiene que ver en realidad con que eso va a generar otro tipo de relaciones con otro tipo de instituciones, y finalmente ellos son los que van a agenciarse más por ellos mismos el desarrollo, van a generar que llegue más gente, o sea, toda la gente que fue desplazada, que pueda regresar y ver su lugar como una zona habitable, y así desarrollar el centro poblado, y que el Estado, al tener ya una cantidad de población que, digamos, llama la atención, y además llama la atención porque en otros países, o sea, el alcalde, por ejemplo, ha sido invitado a otros países a hablar sobre el caso y todo, termina siendo el que reconozcamos el nombre de Butis la oportunidad para relaciones interinstitucionales tan complejas, ¿no? Eso lo ve la gente, solamente que al momento de tal vez conversar con ellos sobre el caso tan concreto del museo en sí, lo que nos dicen es, a partir de ahí empieza toda una vorágine de relaciones que van a hacer que nuestro pueblo regrese por lo menos a ser lo que había sido antes, ¿no? ¿Qué más? Lo de la dignidad de la víctima va un poco, siento,
y lo occidental como una ensalada y todo eso. Es bien difícil de responder, ¿no? Porque tal vez lo he hecho muy dicotómicamente y por eso siempre pongo entre comillas occidental. Es solamente como una manera de explicar algo que de hecho es más complejo, pero que no hay mucho tiempo de decir. Y tiene que ver con que no se valora el asunto de que realmente somos un país culturalmente diverso. Y eso tiene que ver con la individualidad que mencionaba Ponciano hace un rato, ¿no? O sea, el derecho a ser y sentir distinto es lo que finalmente no llega a valorarse y tiene mucho que ver con lo que tú dijiste. O sea, finalmente si las reparaciones se ven solamente como un proyecto asistencialista, no estamos avanzando mucho en lo que en nuestra imaginación significa ser reconocidos como ciudadanos, como ha dicho McKenna. La cuestión del reconocimiento está por encima o abarca mucho más que la ciudadanía, que también es complejo, no dice simplemente, pero abarca mucho más que derechos y leyes y etcétera. Incluso abarca mucho más que justicia. La justicia termina siendo un síntoma de reconocimiento del ser iguales, aunque seamos distintos, aunque vivamos tan lejos, aunque no tengamos museos, aunque no tengamos placas, pero necesitamos decirlo, ¿no? No sé si me falta contestar algo, pero creo que ahí me quedo. No sé si hay tiempo. Hay tiempo. Ay, con eso. No, a propósito de lo que dijo también, que realmente muchas gracias, quería hacer solamente voy a pensar en voz alta y pido disculpas por eso. Una de las preguntas que me surge escuchando es, a ver, me queda dando vueltas el Estado costeño, criollo, no sé cómo se llama, tiene sus propias reglas, las tenía antes, y con esas reglas actúa, con esas formas, etc. Yo me hago la pregunta de si estoy pensando, mientras las escuchaba hablar, en cantidad de otros grupos de víctimas en países culturalmente más integrados, y el problema del reconocimiento es un problema, no sé si igual, pero terriblemente parecido. Y quizás me pregunto si al final de la CBR o de estos procesos de búsqueda de verdad, si el aspecto de que no se puede reparar lo irreparable fue suficientemente resaltado, porque no hay reparación posible. Y como el matiz de la CBR fue tan fuertemente el énfasis en que quienes habían sido las víctimas principales eran aquellos sectores secularmente postergados, pobres, postergados también por cuestiones étnicas, etc. La reparación fue rápidamente como esa era la explicación central, a una cosa que pretendiera compensar de algún modo en una cuestión más de desarrollo, olvidando toda esa dimensión subjetiva de dolor irreparable, individual, que incluso en los lugares donde la reparación ha sido individual, la gente lo ha recibido con la conciencia plena de que eso no repara lo irreparable, solo apenas alivia o hace un poco más sencillas algunas cosas que se complejizaron más después de que la persona desapareció de ese entorno familiar, ¿no? Entonces, por eso yo ataqué al tema del occidental, porque yo siempre reacciono por ese lado, porque me parece que en el Perú a veces le damos explicaciones que aparecen siempre antioccidentales a cosas que todavía nadie demostró que no son parecidas en las vivencias más individuales, ¿no? Y eso por un lado. Después me quedo pensando también en el tema de si las formas de memorialización
aparecen entonces como ventanas de oportunidad o lo que fuere para un reconocimiento, un trascender de lo local alejado y aislado a ser reconocido por un Estado. Y eso otra vez quería decir que incluso en sectores que no tienen un grado de postergación en lo económico, lo geográfico, lo político, siempre los niveles de, digamos, de participación social y político, los niveles de participación social y política, los eventos que se producen a partir del agrupamiento de víctimas, siempre va hacia una necesidad de reconocimiento de las instituciones locales, estatales, internacionales o lo que fuere, porque incluso cuando no hay necesidades tan profundas no cubiertas, hay sí necesidades de reconocimiento de la capacidad de disidentes, de opositores, de ser considerados ciudadanos iguales a pesar de haber profesado ideologías opositoras al Estado y de haber llevado acciones en ese sentido. Y en ese sentido a mí me parece que por ahí es bueno matizar un poco más para no ir tan, para no ser tan unidireccionales en la búsqueda de explicaciones. Pero me parece que somos bastante más parecidos en otros entornos alrededor de los temas del trauma después del conflicto. Pero súper interesante en todo caso desde la discusión. Tal vez lo que quiero explicar, yo no pienso para nada que, o sea, al contrario, justamente lo de Yuyanapac tenía que ver con eso, ¿no? O sea, el sufrimiento es el mismo, ¿no? El asunto es que tanto reconoces en este país el sufrimiento de los que son culturalmente menos vistos como iguales. Lo muestro como una característica, no digo que sea como una particularidad que haga que el reconocimiento sea distinto, o sea, siempre esa palabra nos sirve para explicar características especiales de cada lugar, ¿no? Como tú has dicho, acá tenemos eso que no quiero decir agrava, porque podría ir nuevamente en contra de lo que tú estás diciendo, porque estamos hablando del fondo común del sufrimiento, sino que nos da pistas para entender cómo nos relacionamos cotidianamente fuera de lo que significa el conflicto, ¿no? Y cómo esas cosas vuelven a suceder continuamente y cómo se siguen desplazando comunidades con nuevas formas de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, por el uso de sus territorios, por la condena de su posibilidad de protestar ante el uso de sus territorios, etc., ¿no? Es solo como el sufrimiento es el mismo, igual que con eso era lo que Yuyanapac intentaba hacer, ¿no? Hay una característica nada más que nos puede distinguir, no ser más sufridos o menos sufridos. Sí, es en relación a Patricia, ¿no? Sí, o sea, en principio somos más parecidos, pero hay ciertos rasgos particulares que creo que hay que advertir, ¿no? En muchos testimonios, por ejemplo, del Holocausto, uno de los rasgos en relación a la desaparición de un familiar, el éxito del poder es en tanto la persona, la familia, termina condenándose la responsabilidad de ese acto, ¿no? O sea, si hubiese hecho eso o tal o cual, hubiese evitado, entonces uno termina cargando la responsabilidad aún cuando es víctima. Eso vas a encontrar en las comunidades, pero hay un detalle, y esa es la diferencia. Si no hubiese sido ignorante, tal vez hubiese ido a denunciar sabiendo que había una organización de derechos humanos. Esa es la diferencia. Ese sentido de colonialidad, de poder, que está tan inscrito, que se suma a ese sentido de responsabilidad. Entonces, cuidado con la idea de que sí, no es que hay que enfatizar en las particularidades, pero las particularidades pueden ser tan potentes para entender esas dimensiones tan profundas que con estos universalismos
no terminamos de ver. Ese es el gran riesgo. Bueno, cerramos la mesa entonces. Agradezco a nuestros expositores y nos vemos a las 5 para la conferencia de lectura.